Hola chicos, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar con sumas notables. Para ello vamos a ir recordando un poco de las clases pasadas donde trabajábamos tanto con sucesiones, ya sea aritméticas o geométricas, donde utilizábamos mayormente fórmulas y donde también trabajamos con series, tanto aritméticas como geométricas, también utilizando otro tipo de fórmulas. Recuerden que para ello era muy importante conocer la razón, era muy importante conocer la cantidad de términos y especificar cada uno de los términos, ¿no? Si tratábamos de los términos uno, 2 y así sucesivamente. A estas sumas notables también son series, ¿ya? Pero que guardan cierta formación especial. Dentro de ellas nosotros vamos a conocer las series de los números naturales positivos, de los números pares positivos, de los impares positivos, y todas son series aritméticas, sino que como se utilizan de manera constante, se le han podido deducir ciertas fórmulas. Por ejemplo, para ello conoceremos primero la suma de los números consecutivos, o la suma de los n primeros términos, también se le conoce de esta forma. Pero recuerden que esta suma es de los n primeros números naturales, tienen que ser naturales y positivos. Entonces, para ello se aplica una única fórmula que es n por n más 1 sobre 2, donde ¿quién es n? N es la cantidad de términos que existen en esta serie. Por ejemplo, si yo quisiera sumar los números desde el 1 hasta el 100, simplemente tendría que aplicar. ¿Cuántos números hay del 1 al 100? 100 números, ¿cierto? Entonces sería 100 por 101 entre 2, que al final sería 50 por 101, que sería 5050. Eso es si quisiera sumar los números del 1 al 100. Obviamente sería mucho más fácil que empezar a sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100, ¿no? Que al final les daría lo mismo, sino que ya se utiliza una fórmula más sencilla. El último término, perdón, la cantidad de términos por su consecutivo entre 2. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos sumar pares? Los pares consecutivos, obviamente comenzando siempre del primer par. Chicos, recuerden que estas fórmulas funcionan siempre y cuando yo comienzo desde en el caso de los números naturales, comenzando desde el 1, en el caso de los pares consecutivos, comenzando siempre desde el primer par, ¿no? Que es el número 2. En este caso, la fórmula también es la misma, n por n más 1, siendo n la cantidad de términos de la serie aritmética. En el siguiente caso, cuando queremos sumar impares consecutivos, también se aplica la misma fórmula. La suma de todos los impares consecutivos es igual a n al cuadrado, siendo n la cantidad de términos que existen en la serie aritmética. Entonces, para ello, vamos a poner aquí que no se olviden que n siempre es la cantidad de términos. La cantidad. ¿Cuántos términos existen? La cantidad de términos. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, pero ¿y por qué aquí en los pares consecutivos al último término lo representa como 2 por n? Porque cualquiera de los números que podemos observar aquí, cualquiera de los pares, se puede representar de esta forma. Por ejemplo, el 2 yo lo puedo representar como 2 por 1. El 2A. Más el 4 yo lo puedo representar como 2 por 2. El 6 lo puedo representar como 2 por 3. El 8 lo puedo representar como 2 por 4. E irían 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, ¿cierto? Ahora, ¿para qué lo haría de esta forma? Para saber aquí quién es el último término y conocer, en este caso, la cantidad de términos. En este caso, la cantidad de términos sería n, ¿no?
De la misma forma, los impares consecutivos siempre se representan como 2n menos 1, el último término. ¿Ya? Cualquiera se puede representar como 2n menos 1. Ahora, también vamos a trabajar con la serie de los n primeros cuadrados perfectos. La suma de todos los cuadrados perfectos de una serie. En este caso, la suma de los cuadrados perfectos será, obviamente, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4, más 5, así sucesivamente, hasta el número que a nosotros nos pidan, ¿no? En este caso, si nos dijeran suma los 30 primeros cuadrados perfectos, entonces tendríamos que sumar desde el 1 hasta el 30 al cuadrado. Pero para sumar ello, siempre tenemos una fórmula más sencilla, que sería n por n más 1 por 2n más 1 y todo dividido entre 6. Recordemos que siempre n será la cantidad de términos. En los cubos perfectos también existe una fórmula. La suma de los primeros cubos perfectos es igual a n por n más 1 dividido entre 2 y todo elevado al cuadrado. También vamos a tener los productos binarios, que en este caso la suma de los productos binarios serán 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 5 y así sucesivamente hasta los últimos valores que serán n por n más 1, ¿no? Representados de esta forma. Y siempre recordemos que la fórmula será n por n más 1 por n más 2 y todo dividido entre 3. Y también trabajaremos con las inversas de los productos binarios. En este caso las inversas serán 1 entre 1 por 2, más 1 entre 2 por 3, más 1 entre 3 por 4, más 1 entre 4 por 5, y así sucesivamente hasta llegar a 1 entre n por n más 1. Y todo esto, ¿qué será igual siempre? Todo esto será igual a n entre n más 1 nada. Siendo n siempre la cantidad de términos. Eso no se pueden olvidar, por favor. N es la cantidad de términos. Ahora, como nota me dicen que siempre debo tener presentes las fórmulas de las sucesiones, las series aritméticas y las series geométricas, ya que abarcan una gran cantidad de preguntas en los exámenes de admisión. Así que siempre observemos este tipo de fórmulas que no podemos olvidar. Siempre deben estar en nuestra cabecita. Para ello vamos con el ejercicio número 1. En este caso, este ejercicio está bien sencillo. Me piden calcular el valor de la serie P, que me dicen la suma del 1, 2, 3, 4 hasta el 30, ¿no? Como son números consecutivos, como todos ellos son números consecutivos, entonces yo digo lo siguiente. Bueno, al ser números consecutivos, yo sé que hay 30 números. Del 1 al 30 son 30 números. Entonces, la fórmula me dice 30, o sea, la cantidad de términos, por 31 sobre 2. Que en este caso 30 por 31 es 900. 30 por 31 es 930 y todo eso dividido entre 2, que me dará 465. Y nada más, así se resuelve el ejercicio número 1. Ahora, en el ejercicio número 2, ¿qué me dice? Me piden calcular la suma de 2 más 4 más 6 más 8, así hasta el 80. En este caso yo lo que observo es que todos estos son pares consecutivos. Al ser pares consecutivos, yo sé que el último valor está representado siempre por 2n. Entonces, aquí lo voy a escribir. Yo voy a decir, si 80 es igual a 2n,
Si 80 es igual a 2n, ¿cuánto vale n? Bueno, el 2 pasa a dividir y n es igual a 40, ¿no? Entonces 40 van a ser la cantidad de términos que tiene la siguiente sucesión. Por lo tanto, para calcular la suma de toda esta sucesión, simplemente será, en este caso es S, será igual a n por n más 1, es decir, a 40 por 41. Por lo tanto, S será igual a 1640. Nada más, esa será la suma de todos estos términos, desde el 2 hasta el 80, solamente los pares. En el ejercicio 3 me dicen calcula la suma de los impares. Pero en este caso, si observamos, es la suma del 1 más 3 más 5 más 7 más 9, así sucesivamente hasta llegar al 99. Entonces, lo primero que yo tengo que recordar es que la última cifra, la última, siempre está representada por 2n menos 1. Entonces, yo voy a decir 2n menos 1 tiene que ser igual a 99. Obviamente, el menos 1 pasa a sumar y queda 100. Aquí es 2n. El 2 pasa a dividir. ¿Y cuánto vale n? N vale 50. ¿Qué significa estos 50? Que la cantidad de términos que existen en toda esta serie aritmética son 50 términos. Hay 50 términos en toda esta serie. Para ello, como existen 50 términos, aplico la fórmula, pues, ¿no? La fórmula me dice, cuando yo quiero sumar los impares consecutivos, la fórmula será n al cuadrado, es decir, la cantidad de términos al cuadrado. Como la cantidad de términos es 50, será 50 al cuadrado. ¿Y cuánto es 50 al cuadrado? 5 por 5, 25. Y 0 más 0 serán 2 ceros, ¿no? Ahí está. 2500. Esa es la suma de todos los impares consecutivos, desde el 1 hasta el 99. Y los pares desde el 2 al 80, 1640. Y los consecutivos del 1 al 30, 465. Nada más. Continuamos con el ejercicio 4. En este ejercicio me dicen calcular la suma de todos estos cuadrados perfectos. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3, hasta el 12 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo recordar? Lo primero que yo debo saber es la cantidad de términos que existen del 1 al 12. Obviamente, como son consecutivos, existen 12 términos, por lo tanto, n es 12. ¿Qué está? Si yo ya sé que n es 12, lo reemplazo en mi fórmula, pues, ¿no? La fórmula para calcular los cuadrados perfectos siempre es n por n más 1 por 2n más 1, todo dividido entre 6. En este caso será 12 por 12 más 1 por 2 por 12 más 1 y todo dividido entre 6. Al final será 12 por 13 por 25 y dividido entre 6. Se le saca sexta y sexta, queda 2 por 13 por 25. 2 por 25 es 50 y 50 por 13 es 650. Aquí está. De la misma forma que se ha resuelto el ejercicio 4, se resuelve el ejercicio 5. En este caso,
simplemente es la suma de los pares, perdón, la suma de los números consecutivos, todos elevados al cuadrado, ¿no? Hasta el 18. Entonces se aplica la misma propiedad. Para ello, primero tengo que saber cuántos términos tiene. Si yo observo bien, desde el 1 hasta el 18, hay 18 términos. Es decir, 18 valores. Entonces aplico la fórmula, pues, ¿no? La fórmula será 18 por 18 más 1. O sea, por 19. Y por 2 por 18 más 1. 2 por 18 es 36 más 1, 37. Y todo dividido entre 6. Entonces aquí lo único que hago es aplicar sexta, sexta, queda 1, queda 3. Y luego multiplicamos todos los valores, ¿no? Que para ello será 3 por 18, 3 por 19, perdón, que es 57, y luego 57 por 37, que eso me dará 2109. Esa es la suma de todos estos valores, desde el 1 hasta el 18, cada uno elevado al cuadrado. En el ejercicio 6 lo vamos a trabajar de otra forma, ¿ya? Aquí me dicen calcula el valor de la serie. Ya, miren, la mayoría de personas siempre tiene un error aquí en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque ellos asumen de que se aplica la misma propiedad y esa sería la respuesta. Entonces, a ver, supongamos de que aplico la misma propiedad, ustedes dirán, bueno, eso significa que n es igual a 15 y será 15 por 16 por el doble de 15 más 1, o sea, por 31, y todo dividido entre 6. Se resuelve y me da la respuesta. No. Por una simple razón, chicos. Si nosotros observamos aquí, todas las fórmulas, ya sean de los cuadrados perfectos, ya sean de los cubos perfectos, de los binarios, de las inversas de los productos binarios, de los impares, de los pares y de los consecutivos, siempre empiezan con el primer valor, ¿cierto? El primer número natural. En los que son los consecutivos, los impares, los primeros cubos, los primeros cuadrados, siempre empezamos con el 1. En el caso de los pares, obviamente empezamos con el primer par, que es 2. Pero siempre es el 1, tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta será, profesor, ¿y qué sucede cuando no empiezo en el 1? ¿Qué pasaría si yo empiezo en el 5? ¿Cómo se resuelve, no? Ya, aquí se va a aplicar de esta fórmula. Yo voy a suponer, aquí voy a suponer de que estoy empezando desde el 1. Yo voy a suponer que estoy sumando todos los números. Entonces ustedes me dirán, profesor, pero usted está sumando estos números de azules y los está, digamos, agregando. Y la suma solamente me pide del 5 al 15, no me pide del 1 al 15. Entonces, ¿qué pasaría con estos números que estoy agregando? Para que no se vea afectado, para que no se vea afectado mi resultado, al final, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar esto de acá. Lo que he agregado, al final, se lo voy a quitar, pues, lo voy a restar.
Esto entendámoslo de otra forma. Supongamos que ustedes tienen el 7. Y si le suman 3 y al final le quitan 3, ¿cuánto les da? También les da 7, ¿o no? 7 más 3, 10, menos 3, 7. O sea, si yo le sumo 3 y le quito 3, no habría ningún problema porque quedaría en el mismo valor. No se vería afectada o afectado nuestra operación. Entonces, en este caso vamos a hacer algo similar. Vamos a trabajar de la misma forma. Nosotros a estos valores, así a 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, hasta el 15 al cuadrado, yo le estoy agregando 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Para que no se afecte mi operación, también lo que le voy a agregar se lo voy a quitar al final, que es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Nada más, es lo mismo. Ahora, entonces ahora sí vayamos a lo importante, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, profesor, entonces si ya se hizo eso, yo sé que todo esto tiene una fórmula. Aquí, solamente aquí, en esto que es subrayado de verde, sabemos que empieza desde el 1 hasta el 15. ¿Cuántos valores hay? Hay 15 términos, ¿cierto? O sea, n vale 15. Entonces aquí se puede aplicar la fórmula, que será 15 por 16 por el doble de 15 más 1, o sea, por 30 más 1, 31. Y todo dividido entre 6. ¿Y quién le voy a quitar? Esto lo vamos a poner con rojo. Le voy a quitar todo esto. Profesor, pero todo esto también es la suma de cuadrados perfectos, pero hasta el 4. ¿Cuántos términos tiene entonces esta parte? 4 nada más. Entonces será 4 por 5. Y por el doble de 4 más 1, por 9. Y todo dividido entre 6. Entonces, nada más, es lo único que estamos haciendo, operar. Miren. Entonces, vamos a resolver primero la parte de la izquierda, la parte de verde, que será 15 por 16 por 31. Toda esta parte nada más me da 7,440. Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué no lo ha dividido entre 6? Todavía no, chicos. Obviamente entre 6. Como son homogéneas y es una resta, se puede poner la resta aquí nada más, ¿no? Y en el otro lado será 4 por 5 por 9. Que 4 por 5 por 9 es 180. Ahora, como ya tenemos todo, ahora sí podemos resolver, ¿no? Que será 7,440 menos 180. Y todo esto dividido entre 6, ¿no? Que será 7,260 entre 6 y que eso será igual a 1,210. Yo sé que este ejercicio, claro, es mucho más largo, es un poco más complicado, pero así se resuelve, chicos. No es tan difícil en realidad. Simplemente lo que agregamos, aquí se lo quitamos, nada más. Ya, es sencillo. Entonces, en este caso, la respuesta será a este ejercicio 1,210. En el siguiente caso, wow, en realidad está muy sencillo. Es simplemente la suma de los productos binarios, ¿cierto? Y la suma de los productos binarios, esto lo vamos a resolver con la siguiente fórmula. Si nos acordamos, la suma de los productos binarios, su fórmula siempre será n
por n más 1 por n más 2 y todo dividido entre 3. Esta es la fórmula para calcular los productos binarios. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que este término es n y obviamente el 11 va a ser el n más 1, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos. Será 10 por 10 más 1. ¿Cuánto es 10 más 1? 11, obviamente. Por 10 más 2, que es 12. Y todo dividido entre 3. Aquí reemplazamos un poco tercia y tercia. Esto es 4 y esto es 1. Ahora simplemente multiplicamos 4 por 11, 44 y 44 por 10, 440. Nada más, son ejercicios muy sencillos donde aplicamos nuestras fórmulas. Aquí está la fórmula para que ustedes la puedan verificar. N por n más 1 por n más 2, todo dividido entre 3. En el ejercicio 8 me piden calcula el valor de la siguiente serie y me dicen que la serie es 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, hasta llegar al 20 al cubo. En este caso, ya está resuelto aquí, pero vamos a observar cómo se resuelve. En este caso, nosotros decimos, como es la suma de cubos perfectos, primero tenemos que saber qué cantidad de términos existe. Como vemos que es del 1 al 20, la cantidad de términos es 20. Entonces aplicamos la fórmula. N por n más 1 dividido entre 2 y todo elevado al cuadrado. N es 20. 20 por 21 entre 2 y todo elevado al cuadrado. Se le saca mitad y mitad, queda 10 por 21, todo elevado al cuadrado. 10 por 21, 210, elevado al cuadrado, me da 44.100. Y listo. El resto de ejercicios ahora lo vamos a hacer en la clase, pero para que ustedes vayan entendiendo es simplemente aplicar cada una de estas fórmulas, ¿no? La suma de los cubos perfectos, productos binarios, inversas de productos binarios, cuadrados perfectos, suma de números consecutivos, impares consecutivos y pares consecutivos. Bueno, chicos, yo me despido y nos vemos en la clase. Cuídense.